Una noche, mientras estaba absorta en mis pensamientos, una figura se materializó frente a mí. Era una silueta borrosa, un contorno oscuro que parecía estar compuesto de humo y oscuridad. Mi cuerpo se tensó mientras sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Una voz resonó en mi mente, susurros que parecían una mezcla de voces antiguas y sistemas de serpientes. Me habló de secretos enterrados, de verdades ocultas en lo profundo de la realidad. A medida que pasaban los días, me encontré atrapado en un torbellino de eventos inexplicables. Los objetos se movían por sí solos, las luces parpadeaban en patrones extraños y los espejos reflejaban destellos fugaces de otro mundo. Las noches eran las peores. Mi sueño se volvió un campo de batalla. Bienvenidos a Voces Nocturnas, historias de terror. En las profundidades de la oscuridad, en el borde entre lo tangible y lo desconocido, se oculta una historia que desafiará tus límites y te llevará más allá de lo que creías posible. Sin más pausas, arrancamos con este relato. Título: Sombras del olvido. Desde que era niño, siempre tuve una profunda fascinación por lo paranormal y lo desconocido. Mi vida siempre había sido normal y tranquila, pero anhelaba una experiencia que desafiara mi comprensión del mundo. Nunca imaginé que esa experiencia llegaría de la manera más impactante y aterradora. Todo comenzó en una noche de otoño. Después de una larga jornada de trabajo, regresó a mi apartamento agotado y listo para sumergirme en el abrazo cálido de mi cama. Pero algo estaba fuera de lugar. Un suave susurro se filtraba desde las sombras de mi habitación. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía cautelosamente hacia la fuente del sonido, solo para encontrar un silencio inquietante. Pensé que mi mente cansada me estaba jugando una mala pasada, pero la sensación persistente de estar siendo observado me atormentó durante días. Las sombras parecían cobrar vida propia, deslizándose por las esquinas de mi visión periférica y desvaneciéndose cuando giraba la cabeza para mirarlas directamente. La angustia me estaba consumiendo lentamente. Una noche, mientras estaba absorta en mis pensamientos, una figura se materializó frente a mí. Era una silueta borrosa, un contorno oscuro que parecía estar compuesto de humo y oscuridad. Mi cuerpo se tensó mientras sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Una voz resonó en mi mente, susurros que parecían una mezcla de voces antiguas y sistemas de serpientes. Me habló de secretos enterrados, de verdades ocultas en lo profundo de la realidad. A medida que pasaban los días, me encontré atrapado en un torbellino de eventos inexplicables. Los objetos se movían por sí solos, las luces parpadeaban en patrones extraños y los espejos reflejaban destellos fugaces de otro mundo. Las noches eran las peores. Mi sueño se volvió un campo de batalla donde pesadillas y realidad se entrelazaban. La figura de sombra se convertía en mi compañía constante, sus palabras resonaban en mi mente mientras luchaba por distinguir lo que era real y lo que no. Decidí buscar respuestas y contacté a un experto en lo paranormal. La investigación reveló que mi edificio estaba construido sobre un antiguo cementerio, un lugar donde los recuerdos y almas perdidas habían sido sepultadas hace mucho tiempo. La figura de sombras, según el experto, era un ser ancestral que había estado atado a esta tierra por siglos, buscando liberarse a través de mi conexión con el mundo tangible. Mientras intentábamos comprender la verdadera naturaleza de esta entidad, las cosas se volvieron más intensas. Pesadillas horripilantes me acosaban constantemente, mostrándome escenas de dolor y sufrimiento que habían ocurrido hace eones. La figura de sombra se volvió más insistente, exigiendo que rompiera las cadenas que lo ataban a esta realidad. La lucha llegó a su punto culminante en una noche lúgubre. La figura de sombra se materializó con una forma más definida, su presencia abrumadora llenando la habitación.
Sus ojos ardían como brasas, y su voz resonó en mi mente con una urgencia desesperada. Me imploró que rompiera el vínculo, que liberara su esencia atrapada para encontrar la paz. Con el corazón latiendo furiosamente, tomé una decisión. Siguiendo los consejos del experto, me sumergí en un ritual antiguo, recitando palabras olvidadas y enfrentando mis miedos más profundos. Una explosión de luz y oscuridad llenó la habitación, y la figura de sombra se desvaneció lentamente, liberando un último suspiro antes de desaparecer por completo. El silencio que siguió fue ensordecedor. El apartamento parecía haber recobrado su normalidad, y las sombras habían regresado a su lugar natural. Pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. La experiencia me dejó con una profunda apreciación por lo inexplicable y un respeto por los límites entre nuestro mundo y el más allá. A medida que miro hacia atrás en esa experiencia, todavía puedo sentir el escalofrío en mi columna vertebral. Fue un recordatorio de que hay más entre el cielo y la tierra de lo que nuestra mente puede comprender. Las sombras del olvido se desvanecieron, pero la historia siempre permanecerá como una marca indeleble en mi vida, recordándome que el mundo de lo paranormal y sobrenatural está siempre a la vuelta de la esquina, esperando a ser descubierto por aquellos lo suficientemente valientes para buscarlo. El velo entre mundos. Desde que tengo memoria, he tenido la extraña habilidad de ver lo que otros no pueden. A mis cortos 8 años, vi mi primer fantasma. Era una figura etérea, con ojos tristes y un aura que parecía estar compuesta de luz y sombra a la vez. No sabía si estaba despierto o soñando, pero desde ese día, mi mundo cambió para siempre. Mis padres pensaron que eran meras invenciones de mi imaginación infantil, pero yo sabía que no era así. Los fantasmas eran reales, y sus historias eran iguales de reales. Me encontraba atrapado entre dos mundos, uno donde los vivos seguían sus rutinas diarias, y otro donde los espíritus vagaban buscando paz. Con el tiempo, aprenderá a interactuar con ellos. Algunos estaban confundidos y atormentados, otros parecían tener asuntos pendientes que resolver antes de poder encontrar la paz. Mi sensibilidad a lo sobrenatural creció y comenzó a notar otros fenómenos inexplicables. Luces que parpadeaban, objetos que se movían por sí mismos, susurros en la oscuridad. Me convertí en un espectador de un mundo oculto a la mayoría. Una noche, mientras vagaba por un antiguo cementerio cercano, vi una figura solitaria sentada junto a una tumba. El aura que la rodeaba era diferente a cualquier otra que hubiera visto antes. Era intensa, cargada de emociones y energía. Me acerqué con cautela y pude verla claramente. Era una mujer joven, vestida con ropas antiguas y un aire de tristeza que cortaba el alma. ¿Puedes verme?, preguntó en un susurro que parecía llevar siglos de soledad. Asentí con timidez, sin saber qué esperar. Me contó su historia, una historia de amor truncado por la tragedia, de un destino que nunca se cumplió y de una promesa rota. Sus palabras resonaron en mí de una manera que ninguna otra historia lo había hecho antes. Decidí ayudarla. Investigando en viejos registros y libros polvorientos, descubre la verdad detrás de su historia y la ubicación de un objeto que podría cumplir su deseo y liberar su espíritu. Con la determinación de un niño y la fuerza de una causa noble, me embarqué en una búsqueda que me llevó a través de lugares oscuros y peligrosos. Finalmente, encontré el objeto y seguí las instrucciones que me habían sido reveladas. La noche en que completó el ritual, el aire parecía cargado de electricidad. La figura de la joven mujer apareció ante mí una vez más, pero esta vez, su aura estaba en paz. Me suena con gratitud antes de desvanecerse lentamente en la oscuridad. Esa experiencia cambió mi vida de manera irreversible. A medida que crecí, continué explorando el mundo de lo paranormal y lo desconocido. Mi habilidad se volvió más refinada y pude ayudar a otros espíritus perdidos a encontrar su camino. Aunque enfrenté el escepticismo y la incredulidad,
nunca dejé de creer en lo que mis ojos y corazón habían presenciado. Hoy, con 30 años, miro atrás y me doy cuenta de cómo esos encuentros con lo sobrenatural me han moldeado. He dedicado mi vida a comprender y respetar el mundo que yace más allá de nuestra percepción normal. Las historias de los fantasmas y los misterios inexplicables me han enseñado que la realidad es mucho más compleja de lo que podemos ver a simple vista. Así que aquí estoy, un niño que vio fantasmas y un adulto que sigue explorando los límites de lo desconocido. El bosque olvidado. Era un atardecer inusualmente oscuro cuando decidí aventurarme en el bosque olvidado. Sus árboles altos y retorcidos ocultaban historias que pocos se atrevían a explorar, pero mi curiosidad superaba cualquier temor. A mis 30 años, creía haber visto de todo, pero aquel día cambiaría mi percepción de lo normal para siempre. Llegué al borde del bosque con una mochila repleta de provisiones y una linterna que despedía una luz tenue pero reconfortante. A medida que avanzaba entre los árboles, la luz del día parecía desvanecerse y una oscuridad sobrenatural comenzó a envolverme. Los sonidos de la naturaleza se volvieron más intensos, como susurros de secretos ancestrales que flotaban en el aire. Caminé durante horas, dejando que mi intuición me guiara. Fue entonces cuando escuché risas de niños que rebotaban entre los árboles. Seguí el sonido y finalmente me encontré frente a una pequeña cabaña que parecía haber sido abandonada por años. Sin embargo, las risas parecían emanar de su interior. Con el corazón latiendo con fuerza, empujé la puerta y entré. Para mi sorpresa, me encontré en una especie de mundo paralelo, donde el tiempo parecía haber sido detenido. Un grupo de niños jugaba alrededor de una fogata, sus risas llenando el aire con una mezcla de alegría y melancolía. Me acerqué con cautela y pregunté cómo habían llegado allí. Sus ojos tristes se posaron en mí, y uno de los niños, llamado Emily, habló con una voz suave pero profunda. Contó cómo habían sido niños perdidos de diferentes épocas y lugares, atrapados en este lugar fuera de la realidad. La cabaña actuaba como un refugio, pero el bosque estaba lleno de criaturas extranormales y sombras que acechaban en la oscuridad. A medida que pasaba el tiempo con los niños perdidos, escuché sus historias desgarradoras. Un niño de principios del siglo XX que se había perdido mientras exploraba, una niña del futuro que había tropezado con un portal temporal y una joven de la época victoriana que había sido separada de su familia. Todos compartían un destino similar, estar atrapados en este lugar entre mundos. Decidí ayudarte a encontrar una salida. Emily me habló de un antiguo ritual que podría abrir una brecha en el velo que los mantenía atrapados. Reunimos los elementos necesarios y realizamos el ritual en medio del bosque oscuro. Fue entonces cuando las sombras comenzaron a moverse, cobrando vida propia. Las criaturas extranormales emergieron de entre los árboles, rodeándonos con sus ojos brillantes y sus formas grotescas. La tensión en el aire era palpable, pero los niños perdidos y yo nos manteníamos firmes. La lucha entre la luz y la oscuridad alcanzó su punto máximo, y en un brillo deslumbrante, la brecha se abrió ante nosotros. Los niños perdidos tomaron mi mano, uno por uno, y cruzaron la brecha hacia la libertad. Emily fue la última en pasar, pero antes de hacerlo, me miró con gratitud en sus ojos y me susurró palabras de agradecimiento. Cuando todos habían cruzado, la brecha se cerró, y el bosque olvidado recuperó su apariencia normal. Me quedé solo, con el corazón lleno de asombro y melancolía. Aunque había liberado a los niños perdidos, sabía que su recuerdo permanecería conmigo para siempre. Regresé a casa con una nueva perspectiva sobre la realidad y la existencia de lo sobrenatural. Aunque podía haber vuelto a mi rutina, había experimentado algo que me recordaba que el mundo era mucho más complejo y misterioso de lo que podía imaginar. Ahora, cuando miro hacia el cielo en una noche oscura, siento que los niños perdidos están allí, en algún lugar entre las estrellas,
recordándome que hay secretos en este mundo que desafían la explicación y que la magia y lo extranormal pueden estar más cerca de lo que pensamos. Título: Sombras del olvido. Desde mi infancia, había sentido una extraña conexión con lo desconocido. Nunca imaginé que mi inquietante curiosidad me sumergiría en un mundo de pesadillas, paranormales y sobrenaturales que desafiarían mi cordura. Ahora, a mis 30 años, reflexiono sobre los acontecimientos que cambiaron mi vida para siempre. Todo comenzó con sueños inquietantes que me perseguían como sombras en la noche. En estas pesadillas, me encontré en una mansión abandonada, con pasillos oscuros que parecían no tener fin. La sensación de ser observado me acompañaba en cada rincón, haciendo que mi corazón latiera con fuerza. En la distancia, escuchaba susurros siniestros y pasos sigilosos. A medida que avanzaba, las paredes parecían moverse y cambiar, atrapándome en un laberinto surrealista. Un día, mientras paseaba por la ciudad, mis ojos se posaron en una antigua mansión que me heló la sangre. Era idéntica a la que había visto en mis sueños. Incapaz de resistir la tentación, decidí entrar. Las puertas chirriaron ominosamente a mi paso, como si la mansión estuviera viva y me observara con malicia. Dentro, me encontré con pasillos que desafiaban la lógica. Las habitaciones parecían repetirse una y otra vez, como si el espacio mismo estuviera distorsionado. La mansión estaba cubierta de polvo y decadencia, pero había algo más en el aire, una presencia que me observaba desde las sombras. Mi corazón latía desbocado mientras avanzaba, incapaz de escapar de la sensación de que estaba siendo arrastrado hacia lo desconocido. Finalmente, llegué a una sala lúgubre con un espejo antiguo en una esquina. Mi reflejo me miró con ojos sombríos y susurró mi nombre en un tono que heló mi alma. Mis manos temblorosas tocaron el espejo, y en un instante, me vi transportado a un mundo diferente. Era una versión distorsionada de la realidad, donde criaturas grotescas me rodeaban y el cielo era un eterno crepúsculo. La sensación de estar atrapado en un sueño era abrumadora. Me encontré con otros viajeros como yo, atrapados en este oscuro reino. Algunos habían estado aquí durante años, sus mentes rotas por la soledad y el horror. Me dijeron que esta era la dimensión de lo olvidado, un lugar donde los secretos oscuros y los miedos profundos cobran vida. El líder de este grupo, una mujer cuyos ojos brillaban con una triste sabiduría, me explicó que la mansión era un conducto entre los mundos, y que mis sueños habían sido una llamada que no pude ignorar. Pero escapar sería difícil, si no imposible. La única manera de romper este vínculo era enfrentar mis peores temores y descubrir la verdad detrás de mi conexión con este lugar. A medida que me aventuraba más en la dimensión de lo olvidado, me encontré cara a cara con mis pesadillas más profundas. Visiones de mi pasado turbulento se materializaron, y cada encuentro me hacía cuestionar mi cordura. Pero también descubrí que tenía el poder de enfrentar estas sombras internas, y con cada enfrentamiento, ganaba un pedazo de mi libertad perdida. Finalmente, después de lo que parecieron décadas en ese oscuro reino, se enfrentó al ser que parecía controlar todo. Era una manifestación de mis miedos y culpas más profundas, una criatura aterradora que se retorcía con cada emoción oscura que había reprimido. Con el coraje que apenas sabía que tenía, confronté a esta entidad y liberé mis secretos en voz alta, dejando que la verdad ardiera a través de mí. El reino de lo olvidado se estremeció y tembló, y finalmente fui arrojado de regreso a la mansión abandonada en el mundo real. Me encontré solo, con el espejo roto a mis pies. La conexión se había roto, pero las cicatrices de mi experiencia persistieron. A medida que volvía a la realidad, me di cuenta de que ya no temía a las sombras. Había enfrentado mis peores pesadillas y sobrevivido. Mi vida había cambiado para siempre, y aunque las noches seguían siendo oscuras, ya no me atormentaban. La experiencia me dejó con una comprensión más profunda de la mente humana y la naturaleza de los miedos internos. Y ahí lo tienen,
valientes exploradores de lo paranormal. 4 historias que los llevaron a los límites del terror y la imaginación. Si esta experiencia te mantuvo al borde de tu asiento y tus pulsaciones se aceleraron, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este video para más escalofríos en el futuro. Recuerda que el mundo del misterio y lo sobrenatural está lleno de enigmas y secretos por descubrir. ¿Quién sabe qué horrores guardan en la oscuridad? Hasta la próxima, y que tus pesadillas sean tranquilas.